Buenas noches, mis queridos oyentes, y sed bienvenidos de nuevo a otro episodio de La Cabaña Radiofónica número 51. En este episodio os voy a hablar del misterio de la isla de Poveglia, en Italia. En el corazón de la laguna de Venecia, donde millones de turistas se dejan seducir por la belleza de los canales y la arquitectura renacentista, existe un lugar al que nadie quiere acercarse. Una isla prohibida, abandonada, cubierta de ruinas y de historias que hielan la sangre. Los pescadores de la zona desvían sus barcas para no pasar cerca. Los turistas no la encuentran en los folletos. Las autoridades italianas la mantienen cerrada y custodiada. Su nombre es Poveglia, y su historia está escrita con enfermedad, dolor, muerte y locura. La historia de Poveglia comienza en el siglo V, cuando los habitantes de Padua y otras ciudades huyeron allí para escapar de las invasiones bárbaras. Durante un tiempo, la isla fue refugio, un pequeño santuario protegido por la laguna. Con los siglos, Venecia se convirtió en una de las ciudades más poderosas de Europa. Pero la isla de Poveglia quedó relegada al olvido, pequeña, insignificante, hasta que la peste negra llegó a Italia. En el siglo XIV, la peste asoló Venecia. Miles de personas morían cada semana. La Serenísima República decidió usar Poveglia como lazareto, un lugar de cuarentena y aislamiento. Las góndolas y barcazas transportaban a los enfermos hacia la isla. Algunos estaban moribundos, otros muertos. Los que llegaban vivos rara vez regresaban. Se cavaron fosas enormes donde se arrojaban cuerpos sin ceremonia alguna. Otros eran quemados en hogueras que ardían día y noche, iluminando la laguna con un resplandor siniestro. Se calcula que más de 100.000 cadáveres fueron enterrados o incinerados en Poveglia. La tierra de la isla, dicen los lugareños, está compuesta en gran parte por cenizas humanas. La isla, que había sido refugio, se transformó en un cementerio maldito. Con el tiempo, los brotes de peste fueron cesando, pero la reputación de Poveglia quedó marcada para siempre. Los pescadores de la laguna cuentan que cuando se acercan demasiado sienten escalofríos, como si fueran observados desde la orilla. Algunos afirman que sus redes han sacado huesos humanos del fondo del agua. Otros aseguran escuchar campanas invisibles repicando en las noches de niebla, a pesar de que la torre del campanario fue derribada hace décadas. La isla quedó deshabitada durante siglos, hasta que, en el siglo XX, volvió a abrirse. A principios del siglo XX, el gobierno italiano instaló un hospital psiquiátrico en la isla. Para la sociedad de entonces, enviar a alguien allí era condenarlo al olvido. Los pacientes empezaron a hablar de sombras que los vigilaban, de voces que susurraban en los pasillos, de manos invisibles que los tocaban en la noche. Pero nadie los escuchaba. Los rumores hablan de un médico cruel, obsesionado con el sufrimiento humano. Se dice que practicaba lobotomías y experimentos con los internos, sin anestesia, en condiciones inhumanas. Alardeaba de escuchar las voces de los muertos, como si la isla misma le hablara. La leyenda cuenta que el médico terminó enloqueciendo. Un día subió al campanario y se lanzó al vacío. Algunos testigos aseguraron que sobrevivió a la caída, pero fue estrangulado por una sombra invisible, arrastrado de nuevo al hospital hasta desaparecer. El manicomio cerró sus puertas poco después, y Poveglia quedó abandonada por segunda vez. En la actualidad, Poveglia está oficialmente cerrada al público. Las autoridades italianas prohíben el acceso,
salvo con permisos especiales, y aún así, pocos se atreven a poner un pie allí. Los pescadores siguen evitando la zona. Algunos turistas curiosos han intentado entrar en la isla, pero hablan de una sensación insoportable. Un aire pesado que dificulta la respiración, ruidos que parecen provenir de las ruinas, pasos en pasillos vacíos. Equipos de televisión como Ghost Adventures grabaron allí y confesaron que fue uno de los lugares más cargados que habían visitado. Captaron voces, sombras y golpes imposibles de explicar. Un investigador paranormal italiano escribió: «En Poveglia no estás solo. Aunque creas que sí, siempre hay algo observándote». El gobierno italiano ha intentado varias veces subastar la isla. En 2014, un empresario la alquiló con la intención de rehabilitar los edificios y abrir un hotel de lujo. El proyecto no prosperó. Se dice que tras pasar una sola noche en la isla, abandonó la idea por completo. El gobierno volvió a cerrarla. Nadie quiere comprar Poveglia. Nadie quiere arriesgarse a luchar contra su historia. Para los escépticos, Poveglia no es más que un lugar con un pasado trágico. Un sitio donde se acumulan historias exageradas, alimentadas por el folclore y el morbo turístico. Para los habitantes de Venecia, la isla es tabú. Una herida abierta en la laguna, un recordatorio de la peste y la locura, un lugar donde las almas no encontraron descanso. Dicen que si pasas una noche en Poveglia, escucharás gritos en la oscuridad, que las sombras se mueven solas en los pasillos del hospital en ruinas, y que las campanas, las mismas que fueron derribadas, vuelven a sonar para aquellos que se atreven a escuchar. Poveglia no es solo una isla. Es un monumento al sufrimiento humano, un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Dicen que más de la mitad de su tierra está formada por cenizas humanas. Dicen que los muertos aún vagan por sus ruinas. Y quizás por eso Italia mantiene sus puertas cerradas. Porque hay sitios donde los vivos no deberían entrar. Y Poveglia es uno de ellos. La isla maldita sigue en pie, esperando. Y la pregunta es inevitable. ¿Te atreverías a poner un pie en ella? Y hasta aquí este episodio en la cabaña radiofónica número 51. Gracias por sintonizarnos y buenas noches.